Y vamos a hablar con una persona que hace un tiempo que no hablaba con nosotros y él es uno de los dirigentes más importantes que tiene la República Argentina en este tiempo. Es el presidente de Avanza Libertad y además fue candidato a presidente durante el año 2019 y estamos hablando del doctor en economía José Luis Esper. ¿Qué tal, José Luis? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. ¿Cómo fue el fin de semana pasado por Tandil, por Pila? Vi que en Twitter subiste un poco el recorrido, estuviste hablando con personas seguramente de esas localidades. ¿Qué es lo que te dicen? Mira, hicimos una muy linda gira por Chascomús, Dolores, Tandil y Pila. 4 ciudades recorrimos en un par de días. Ahora esta semana, todas las semanas estamos haciendo como mínimo 3 días, hasta 4 días de gira, recorriendo distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires en la medida en que se puede y como se pueda, ¿no? Dadas las restricciones que hay por el COVID. Mm, Pero te diría, la reflexión es que hay mucha preocupación por la caída económica, mucha preocupación. mm, Estamos hablando del interior de la provincia de Buenos Aires, no estamos hablando del conurbano, donde la primera preocupación es otra, sí. más allá del COVID, que es la inseguridad, ¿no? Mm, Hay inseguridad en el interior también, el interior de la provincia no escapa la mm, problemática del conurbano, pero la principal preocupación ahí es la economía. mm. Eh, Y las demandas por ejemplo, los trabajadores que trabajan en una pyme, el dueño de una pyme, del sector agropecuario, ¿tiene que ver con que no hay una proyección porque no lo permite la pandemia o porque más allá de eso hay una economía que no es comprendida por, en este caso, la gobernación de Axel Kicillof? Mira, yo lo que te diría ahí, a ver, el gran título te diría de la preocupación de lo que hemos recorrido hasta ahora del interior es la economía. Y es muy buena tu pregunta porque si bien el continente, el bosque es la economía, ¿qué cosa en particular le preocupa al empresario, al trabajador, al monotributista, al autónomo? Es cómo la pandemia y la cuarentena ha puesto sobre la superficie los errores de concepción y la falta de comprensión del gobierno nacional y en particular del gobierno de Axel Kicillof y de muchos intendentes también de la problemática de la producción en Argentina. Por ejemplo, la presión impositiva, ya sea a través de impuestos explícitos o tasas que incurren impuestos, ¿no? Supuestamente una tasa te cobran algo como una contraprestación, pero el tema es que no paran de inventarse tasas en los municipios para recaudar más. Mm, Ahora en algunas localidades, no me acuerdo exactamente cuál, pero son bastantes, en sí. el interior se inventó la tasa al chacarero. Mm, Es para financiar supuestamente algún plan contra el COVID. mm, Además del inmobiliario rural, además de la tasa de red vial, está la tasa del chacarero, para mm, financiar más COVID. La preocupación es que no se entienda que la presión impositiva no da más, que no se entienda que con estas leyes laborales lo único que se perjudica al trabajador y previamente se perjudica al empresario que emplea trabajadores, porque, viste, nadie suicida en la tierra. Incorporar a un trabajador hoy con estas leyes laborales que si algún día que desecharlo implica que te quiebran la empresa y quedan 50 trabajadores en la calle bajo el supuesto que esa empresa emplea 50, mm, como he visto varias empresas en esta gira y obviamente en el 2019 que han quebrado como consecuencia que el sindicato, mm. después que vos echás a 2 personas por la crisis, por lo que sea, te toma la empresa, te la vacía, te la destruye y deja a 50 tipos en la calle. Entonces, la preocupación es esa, la falta de entendimiento de algo tan elemental, tan de sentido común como que es que un empresario, cuando toma lo que busca es hacer toda la plata que pueda, es maximizar beneficios, no echar gente. Eh, Sin Jo- embargo, acá las leyes laborales, como parten del supuesto que el deporte empresarial es echar gente, vos echás a una persona, por la razón que sea, y los jueces laborales y las leyes laborales con su fallo te rompen la empresa y quedan 50 tipos en la calle en lugar de uno. Te iba a hacer una consulta sobre eso porque evidentemente estamos viendo un proceso que es es muy polarizador en ambas coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y quería un poco, poniendo como tema este ejemplo de una futura reforma laboral que como dirigente intentás llevar adelante, es una de tus premisas, al Sí. haber tanta mezquindad en las dos coaliciones, si querés implementar una reforma laboral vas a necesitar de acuerdos
amplios, porque evidentemente tu sector desde Avanza Libertad no se puede llegar a lograr por la cantidad de miembros que podría llegar a ser tener una Claro, parlamentaria. Lo claro, que digo es, claro. ¿a cuáles de los dos sectores que vos le podrías presentar una propuesta laboral podrías empezar a ver con menos mezquindad para ver si se puede de alguna manera tratar de avisorar tu visión de lo que sería el trabajo a futuro, sabiendo que entra en Claro. coalición con las otras dos coaliciones justamente, ¿no? Con el Frente de Todos y con Bueno, Juntos por el Cambio. ahí vos has dado en el clavo, digamos, ¿no? La supuesta grieta, cambiemos kirchnerismo, es en lo que es la defensa de libertad de República de Venezuela. Ahora, en materia económica, Mm, no tienen grandes diferencias, no tienen grandes diferencias. La gran diferencia en materia económica, donde sí realmente tenemos un programa que beneficia a la gente de trabajo, a la gente de laburo, los que laburan y los que dan laburo, mm, claramente ahí somos nosotros. mm, Yo te diría, dentro de Cambiemos, difícilmente con los radicales y con la coalición cívica, sí, perdón, se podría acordar algo mm, en materia de reforma laboral. A lo mejor el radicalismo, viste, te verás que Alfonsín con la ley Muchi, que mm, fracasó, sí, intentó introducir la democracia sindical, a lo mm, mejor con una parte del radicalismo. mm, Yo no dudaría que una parte del PRO estaría bastante alineada con una reforma laboral que mejore la circunstancia y la situación de empresarios y trabajadores, ¿no? Porque yo creo que hay gente ahí de sentido común que entiende mm, que estas leyes laborales son las culpables de que haya 6 millones de trabajadores, como ocurre hoy, mm. el 40% de la fuerza laboral que trabaja en negro. Entonces, no hay duda que hay un problema con las leyes laborales argentinas. ¿Y con el Frente de Todos no lo ves con nadie? No sé, no tengo contacto con ellos, pero complicado, complicado. Ahora, Ni siquiera creo con que el ya la masismo, gravedad. ni siquiera con el masismo. No, a lo mejor por ahí, a lo mejor por ahí. Yo creo que la fortaleza que podría tener ahora una reforma laboral propuesta por nosotros bien de fondo, que ponele, si no sacas el 100%, con que se haga el 60% ya es un avance, Mm, es que es difícil negar el problema de las leyes laborales cuando vos tenés el 40% de los trabajadores trabajando en negro, totalmente precarizados, sin ningún derecho social, ¿no? mm, Y ahí lo único que se te ponen feo son las mafias sindicales, Moyano, Cavalieri, etcétera, y la parte dura del Frente de Todos, mm. ¿no? A mí me parece que tendríamos chances de meter una puntita con una reforma laboral, porque te repito, es muy grosero lo que está pasando. En realidad, todo lo que está pasando en materia económica es grosero en Argentina, Bueno, y ahí nosotros tenemos mucho para decir, ¿no? desde ambas coaliciones se reprochan sobre nosotros estamos totalmente dispersos, pero los dos abonamos a un supuesto diálogo que nunca se concreta y me parece que también la visión que tiene tu fuerza política es que no estuviste involucrado en todo el tejimaneje de una trayectoria de dirigente político clásico. Entonces tal vez ahí es donde te quería preguntar lo siguiente. Yo hace un par de programas atrás, cuando Macri presentó el libro Primer Tiempo, decía que si tanto habla Alberto Fernández sobre el diálogo, que no estaría nada mal que se hubiese presentado o que hubiese empezado a decir, no me invita el expresidente Mauricio Macri, siendo yo el actual presidente, a su presentación del libro, y no pone en ese pedido de diálogo la exposición o no los expone a la oposición a ese supuesto pedido de diálogo. Ni siquiera hace eso el Frente de Todos. Te pregunto a vos, Sí. José Luis, si vos harías eso, porque si tenés una oposición tan mala, como dice el presidente Alberto Fernández que es, ¿por qué no tiende los puentes? Y si no los tiende, aunque sea que los dejes puestos diciendo yo intento dar diálogo, pero evidentemente ellos escapan ante ese diálogo. ¿Cómo te moverías vos en esa circunstancia Yo, política? yo me movería y me muevo con la absoluta amplitud para el diálogo de todo tipo. A mí lo que me vuelve loco es cuando escucho a Duhalde de hace décadas y lo sigue diciendo ahora como un disco rayado que nos tenemos que juntar todos. No, nos tenemos que juntar todos para hacer qué. Mm, Porque hace rato que Argentina vive de concertación en pactos sociales y la pobreza no para de crecer, la marginalidad no para de crecer, la delincuencia no para de crecer, la droga no para de crecer, y ya ahora los chicos jóvenes están viendo al mundo como su única oportunidad para prosperar. Entonces, yo creo en el diálogo
Creo que Argentina tiene que derribar un muro de Berlín directamente de las reformas que tiene que hacer, y eso obviamente requiere de mucho diálogo y mucho consenso. Así que yo soy el primero en decirte, yo me pongo en la pole position para el diálogo en Argentina, con todos. Ahora, no vamos a dialogar al pedo tomando mate, vamos a dialogar de cómo hacemos para derribar el muro de Berlín que tiene Argentina. No neguemos que hay un muro de Berlín, que genera todo lo que te decía antes, pobreza, marginalidad, indigencia, droga, inseguridad. Entonces, pongámonos de acuerdo de cómo derribarlo, no si hay que derribarlo o no. Yo lo que veo que acá, los llamados al diálogo son una trampa cazabobos para nunca derribar el muro de Berlín que tiene Argentina. Que el otro día te vi en las cercanías, no en la puerta, pero en las cercanías de la Quinta de Olivos, y yo decía, bueno, me parece que el votante José Luis Esper ha hecho un trabajo diferenciador, corregime si me equivoco, diferenciador de la dureza que presenta el sector más duro de la coalición de Juntos por el Cambio, que comanda su presidenta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. En esa cuadra de la Quinta de Olivos, fue el miércoles a la noche Patricia Bullrich y estabas vos. Cuando regresaste, ¿te gustó haber sido similar en el accionar de la protesta ante la afuera, sabiendo que vos querés diferenciarte de ese sector que supuestamente es el más duro de Juntos por el Cambio? Mira, yo estoy preocupado por el destino trágico que tiene el país. No me preocupa tanto con quién me comparan, con quién me aparean, con quién me diferencian. La verdad que no me preocupan esas cosas. Yo soy muy genuino en lo que hago y lo que siento. La verdad, yo con casi 60 años, hace 2 años, puse una pausa en mi carrera profesional, en mi laburo, para realmente aportar a la solución de la tragedia en la cual se está convirtiendo Argentina. Esto ya no es un problemita económico, ya es una tragedia, y no tengo la menor duda en calificarlo de tragedia porque se nos están yendo los chicos capacitados y formados del país, frustrados de lo que les ofrece Argentina. Entonces, como esto es una tragedia, la verdad que especulo poco con quién me pueden aparear, comparar o diferenciar, digamos, ¿no? A mí me pareció muy bueno, creo, para la sociedad que haya aparecido una persona como Patricia Bullrich, que más allá del esfuerzo que quiere hacer, no hay duda que fue parte de la alianza que fracasó, fue parte de Cambiemos que fracasó, y tiene que hacer este giro de decirse liberal. Viste que ha creado el pro liberal, es una línea adentro, que puede haber sido miembro de la JP hace 30, 40 años. Digamos, es poco creíble, pero bueno, los genuinos somos nosotros, y si me emparentan con algo poco creíble como Patricia Bullrich, bueno, no tengo problema. Pero yo hace 30 años que digo lo mismo, ¿no? Y llegué a hacer política no para hacer política, sino para hacer política para cambiar el país. Es muy diferente el caso de Patricia Bullrich, que ella vive de la política profesional. Yo me metí solo a hacer política para cambiar el país. Para mí la política es un medio, para Patricia Bullrich es un fin en sí mismo. Es muy diferente. Y en relación a lo que tiene que ver con, bueno, las noticias de estos últimos 2-3 días, después del decreto presidencial de cercenar los horarios del sector gastronómico, pero que lo que más dureza le generó a la opinión pública es el tema de las presencialidades en las aulas, que bueno, pasa a una cuestión virtual. Yo todo el tiempo, y la última vez que hablamos con vos, José Luis, y quiero serte sincero con esto, porque más allá de que no estemos de acuerdo con algunas cosas, me parece que la relación que hemos tenido en este tiempo de entrevista siempre fue muy frontal. Yo creo que mientras siga en una pandemia, habiendo un nivel tan alto de circulación, se van a seguir incrementando los contagios. Y tal vez Alberto Fernández intenta ir por esa lógica, de decir, bueno, tengo que tratar de que la gente se quede en su casa y no se mueva tanto, porque si no me van a estallar los sectores sanitarios, porque a más circulación, mayor cantidad de contagios, y por eso evito la presencialidad de las escuelas. Yo comencé el programa recién con un artículo de The Lancet, que es una entrevista, es un artículo científico de la revista, en donde cuenta que evidentemente en el Reino Unido la circulación desde que se abrieron los colegios primarios y secundarios en Gran Bretaña, subieron los niveles de contagio. Entonces, ante eso, yo creo que pensás diferente a mí en cuanto a esta manera. No sé si es así, pero sí te lo quería preguntar. Sí, no, claro que pensamos diferente. Lo que no sé si vamos a lograr zanjar la diferencia
de una charla telefónica porque me parece que requiere mucha discusión. Por ejemplo, yo me agarro y me aferro para decirte sí a la presencialidad en las escuelas, a los datos que yo he escuchado del propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que los contagios en los colegios han sido de menos del 1%, y ayer lo escuchaba cuando estaba en Crónica TV a Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, diciendo que los contagios en los colegios han sido menor al 0,12%. Entonces, para mí, si esos son los datos, no tiene el más mínimo sentido en Argentina, cerrar las escuelas y ir a clases presenciales. Más allá de que para mí es un tema de fondo, previo a la discusión de las escuelas, que es, ya nos encerraron un año, no tuvieron un plan de testeos, no tuvieron un plan de vacunación, entonces por eso nos vuelven a encerrar. Entonces para mí es inadmisible el encierro, porque encima que nos han encerrado de nuevo, después del fracaso que fue el primer encierro, porque llegamos a tener el 4º lugar en el mundo de muertes por COVID, después de un año de encierro, ahora nos vuelven a encerrar sin plan de vacunación, sin plan de testeos. Entonces, para mí es inadmisible eso, más allá del delirio, insisto, dado los números que yo he leído de contagio en las escuelas, de que no haya presencialidad en las escuelas. Digamos, yo le digo, señores, ¿por qué no vacunan de manera masiva? Tampoco testearon de manera masiva, y no testear de manera masiva no es simplemente un conjunto de frases o un conjunto de palabras. Si vos hubieras testeado de manera masiva el año pasado, hubieras sabido dónde están los contagios, vos confinás los contagiados y a los sanos lo dejás libres para que sigan trabajando y siguen haciendo la vida normal. Pero como vos no testeaste a nadie, obviamente, ¿qué hiciste? Cuarentena para todos y todas, que terminó en un fracaso, como no podía ser de otra manera. A ver, acá hay otra cosa superior incluso. Es probable, como lo demuestra la pandemia que ya está más avanzada en el resto del mundo, no en América Latina, Europa y Asia, que hasta que no se te contagie el 60-70% de la población, es difícil que el virus deje de hacer su trabajo. En Argentina yo creo que va a ser que el 35% ya. Que falta todavía mejor el doble de que se contagie. Entonces lo único que vos podés hacer, dado que a lo mejor es probable que se contagie el 70 o 60% de la población, es hacer las cosas para que no te colapse el sistema de salud. Ahora, para que no te colapse el sistema de salud, no es el encierro la solución, sino el testeo masivo para saber dónde están los contagiados e ir mandando al sistema de salud a aquellos que están en situación grave. En ese caso yo diría, en lugar de construir el estadio de Santiago del Estero, ese estadio de fútbol que se construyó ahora en medio de la pandemia, ¿por qué no usan esa plata para construir esas unidades hospitalarias de emergencia con respiradores artificiales de primer nivel, como ocurre en casi todo el mundo? Yo veo que acá, este gobierno de ineptos, alegremente nos encierran cada 2 por 3 o mucho tiempo y no te ofrecen nada a cambio de eso. Dame un plan de vacunación, dame un plan de testeos, dame ayuda a los que cerrás de nuevo de manera automática y muy generosa. José Luis, ¿te conviene que Horacio Rodríguez Larreta siga sin anunciar su política de mantenerse en los momentos importantes siendo el segundo de Mauricio Macri? Y mira, porque nunca dijo yo estoy arriba de Mauricio Macri. Entonces me refiero al nicho de votantes que estás trabajando en Provincia de Buenos Aires y con Milei en Cava, en donde me parece que por el perfil o por el estereotipo de votante es funcional la estrategia para ustedes de un Horacio Rodríguez Larreta que siempre dice, en los momentos difíciles, miren que yo sigo estando abajo de Mauricio Macri. Sí, es difícil para alguien de Cambiemos o del PRO, como Rodríguez Larreta, plantarse por encima de Macri cuando el dueño del PRO es Macri, ¿no? El dueño del PRO está claro, es Macri. Sí, la gerente sería Patricia Bullrich. Sí, claramente. Claramente. Entonces, para Larreta ese rol no es fácil. No lo estoy justificando de ninguna manera, ¿no? Pero esa estrategia conviene a Alianza Avanza Libertad. Sí, claramente. Yo lo que sí me gustaría ver a Larreta mucho más jugado en cuestiones
muy claras vinculadas con el COVID y su relación con Alberto Fernández, ¿no? Lo llevaría más al diálogo, pediría más diálogo, exigiría más diálogo. En el caso de las escuelas yo iría de frente para abrir las escuelas. Admito que ahí vos y yo tenemos una discrepancia, pero yo creo que... Bueno, pero dialogamos sí, y lo obvio, planteamos de obvio. manera frontal. Obvio, no después obvio. vamos y lo judicializamos o termina el aire y yo hablo mal de vos. Claro, eso es lo que... Bueno, lo mismo pasó con la coparticipación, ¿viste? Yo ahí con la reta hubiera preferido, si te sacaron la coparticipación, apúrate a aprovechar las circunstancias, ya que te sacaron la coparticipación, para pedir que la coparticipación, tal cual está, se elimine. No Claro. se elimine la coparticipación, que se elimine tal cual está. Esta cosa de que el gobierno federal manda plata a cualquier lado de manera no condicionada de impuestos que son federales, que deberían ser destinados solo a gastos federales, como por ejemplo podría ser la educación, como por ejemplo podría ser la salud, y más en una pandemia. Pero fuera de gastos federales, claro, como incluso la diplomacia, la justicia, la Fuerza Armada y la seguridad, viste, Sinfran, para hablar del último impresentable que ha hecho todo lo que ha hecho en Formosa, Sinfran quiere tener a media provincia a sueldo para manejarlo y que lo voten, que les haga cobrar impuestos a los formoseños, y no que el pobre de la provincia de Buenos Aires o el pobre de Santa Fe o de Córdoba, cuando va a comprar un sachet de leche y paga IVA, parte de ese IVA vaya sin condición alguna a Infran. No puede ser esto, ¿viste? José Luis, un abrazo, buen fin de semana, suerte Gracias. con las caminatas y los viajes por la provincia de Bueno, Buenos Aires y estaremos hablando cómo no, va a ser en un un tiempo. placer. Muy buen día. Gracias. Abrazo. Quien está hablando con nosotros era José Luis Esper, quien es doctor en economía y además es el presidente de Avanza Libertad y además fue candidato a presidente de la Nación en las últimas elecciones presidenciales del año 2019.